Bienvenidos y bienvenidas a una nueva aventura de Bitácora Pampeana. Es de noche, es 20 de junio, Día de la Bandera, y también un día muy especial porque con el equipo de Bitácora Pampeana nos vinimos al Mercado Ranquel ubicado en la Ruta 35. Hoy vamos a celebrar el solsticio de invierno, también conocido como el Huetripantu Rancul, una celebración muy especial. Huetripantu Rancul es la celebración del nuevo ciclo del sol y de la naturaleza que realizan las comunidades del pueblo Ranquel. Se vincula con el solsticio de invierno, aproximadamente entre el 21 y el 24 de junio. Algunas prácticas que forman parte de la ceremonia son el fuego sagrado que acompaña la noche y tiene un sentido de purificación, música, cantos y danzas tradicionales, esperar la salida del sol y realizar una rogativa o ceremonia de agradecimiento, encuentros comunitarios donde se comparten relatos, comidas y saberes ancestrales. Es una oportunidad para poder celebrar y respetar nuestros saberes, nuestras costumbres, nuestros valores y la identidad de nuestros pueblos originarios. Nos estamos abrigando, yo ya me puse la campera de Bitácora, ahora voy a ir a buscar el poncho porque está por comenzar la ceremonia que no vamos a grabar por respeto, pero sepan que ustedes pueden vivirla si se agendan esta fecha para el año que viene. Nos vamos a abrigar porque está haciendo mucho frío y la ceremonia ocurre en el exterior. Se va a prender un fuego que se lo va a mantener prendido toda la noche hasta el amanecer. Solo eso voy a decir, pero hay que abrigarse, así que a emponcharse. Nos encontramos con María Inés, lonco de la comunidad William-Tú, comunidad Ranquel, y ¿cómo era? Coordinadora de la Confederación Ranquel o Ranquelche. Bien, tengo muchas preguntas por hacerte. La primera es indagar o entender sobre la historia de la comunidad, ¿puedo decir comunidad? Pueblo, nación. Pueblo, nación, Ranquel. Y yo me imaginaba que vos me puedas explicar cómo se daban esas interacciones sociales, cómo era la vida previa al genocidio y cómo continuó después de ese punto de quiebre en la historia. Bueno, sí, antes del genocidio, es decir, nosotros tenemos que contemplar y a veces reflexionar que hace 150 años, acá donde nosotros estamos, éramos una nación independiente. No éramos parte de otra nación, sino que éramos una nación independiente y éramos reconocidos por el Estado argentino. De hecho, hay muchos tratados de paz firmados entre la nación Ranquel y la nación argentina. Entonces había una vida de total autonomía del Estado nacional que hoy conocemos como Argentina, ¿no? Y había una forma de organización que era por ulmanatos o cacicazgos, ¿no? Que era un lonco principal y caciques, capitanejos, todos al mando de ese lonco principal. Era la organización política, esto vamos a decir, ¿no? En el último tiempo, o sea, durante muchos años, más de 30 años, fue Carripilún, uno de los más conocidos loncos de la nación Ranquel, digamos que casi que a la que se debe el nombre de Ranqueles, porque antes éramos conocidos también como Pampas Algarroberos, Mamulches, o sea, nos pusieron muchos nombres, Puelches también, los del oeste nos decían Puelches, éramos la gente del este. Pero bueno, a partir de Carripilún, que era conocido como el ranquelino, empezamos a ser más conocidos como ranquelinos. Más conocidos digo porque había crónicas jesuíticas en las cuales ya hablaba de los yanqueles o yanqueleles, todo al borde de la cuenca del Desaguadero. Sí. Y estamos hablando de crónicas del 1600, que en algún momento los autores modernos dejaron de tomar y por eso nos atribuyeron que nosotros llegamos acá en el 1770 y pico, y no es así, estábamos de mucho antes. Las rastrilladas también son una muestra de esa organización circular que había. Geográficamente
estaba, por ejemplo, las tolderías principales de los caciques principales, y alrededores se iban poniendo, ¿no? o alojando o viviendo así todos los loncos que iban, digamos, decreciendo en grado de importancia, ¿no? El principal en el medio, luego había como alrededor, a varios kilómetros, otras tolderías de otros caciques. Como aros. Claro, eran como aros concéntricos y que tenía también un sentido de defensa, claro, y muy importante, y de comunicación, porque cuando salía una orden del centro eran como tirar una piedra al agua, ¿no? Las ondas circundantes iban llegando hacia todos los demás. Claro. Esto se ve mucho en el estudio de las rastrilladas. Esta organización geográfica, como también la cosmovisión y todo lo demás, porque estas rastrilladas que surcan, pero totalmente territorio del centro de Argentina y sobre todo territorio pampeano, sí, nos muestran muchas cosas sobre nuestra organización geográfica, política y sobre nuestra cosmovisión también, porque están los lugares de peregrinaje, están los lugares que se evitan, y vos decís, ¿por qué se evita este lugar si en línea recta sería más fácil llegar de acá a allá llegar? Y era porque había algo malo en ese lugar, o una superstición de una entidad maligna, de un espíritu maligno ahí en ese lugar, o quizás algún animal, un jaguareté, podía ser que era el más temido, ¿no? Que era algo peligroso, en ese lugar no había que pasar, entonces la rastrillada lo esquivaba. Por supuesto, nuestra vida era comunitaria, se vivía, la comunidad vivía unida, ¿no? Si bien no era un toldo al lado del otro, era, las viviendas estaban separadas entre sí, pero todas en un mismo espacio, y se compartían muchas cosas, ¿no? Como antiguamente se compartía la cacería, bueno, las tradiciones, la oralidad, porque nosotros no teníamos idioma escrito, sí, era todo oral, y la magia de la oralidad era que nuestra educación a los niños, a todos los menores, se transmitía normalmente de ancianos a nietos, ¿no? Entonces el vivir comunitariamente fortalecía la identidad, porque, claro, porque estaba esa transmisión continua, ¿no? Sí. Intergeneracional, que luego en la conquista se corta totalmente eso. Claro. En la conquista se corta porque no solo la conquista fue física, no solo fue sobre los cuerpos, ¿no? Que fueron asesinados o fueron esclavizados, tal cual, sino que también fue un genocidio cultural, sí, cultural y espiritual también. Bueno, cultural, con el cultural ya englobaríamos todo, porque se prohibió hablar en lengua, se prohibió practicar las ceremonias, se atacó la identidad. Sí. ¿Por qué? Porque se quería imponer una identidad homogénea del Estado argentino, sí, como diciendo, bueno, el Estado argentino lo fundamos ahora y somos esto, y esta va a ser nuestra identidad machista en aquel, sí, entonces, blanca, europea, ¿no? Porque fíjate que es una identidad muy, muy europea, sí, la que nos impusieron. Y eso es una de las cosas que hablamos ahora en la celebración del Huaychipantu, que es el Año Nuevo en realidad. Es el Año Nuevo del hemisferio sur. Tal cual. Sin embargo, el hemisferio sur, o por lo menos Sudamérica, salvo los pueblos originarios, oficialmente todos festejan el Año Nuevo según Europa. Sí, según Europa. Y es oficial, cuando en realidad el festejo oficial debería ser del 20 al 24 de junio, sí, que es nuestro solsticio de invierno. Ni siquiera estamos conectados con nuestro ciclo, sino que vamos respondiendo al ciclo del norte, ¿no? Como ese mundo. Exactamente, es como sí, copiar y pegar. Hay que entender que la cultura ranquel y las culturas originarias no dijeron, bueno, vamos a crear una cultura y hoy nos identificamos ranqueles y somos ranqueles. Es una cultura que se creó desde que existe la vida en estos territorios. Se fue formando
¿Cómo se forma una cultura de 14.000 años de antigüedad? Se va formando de la observación y la convivencia con todo lo que te rodea, con los árboles, con la tierra, con el aire, con el viento, con el agua, con los ciclos astrológicos, con los animales. Entonces, eso te va formando a vos, te va diciendo en qué entorno vivís y cómo tenés que comunicarte con ese entorno para estar en armonía, que es lo que se rompió. Esos 14.000 años de sabiduría milenaria que tenían nuestros pueblos hacían que nosotros viviéramos en armonía con nuestra naturaleza. Sabíamos cómo se debía cuidar el caldén, qué leña se debía usar, qué leña no. Eso se rompió totalmente, se rompió, con la invasión ilegal se rompió. De hecho, cuando vos ves cartas, incluso cuando han venido a firmar tratados de paz, y pasé por unas llanuras que eran ideales para pastar, y pasé por un lugar y a todos le encontraban uso, y ya sabían que no era tierra de ellos, pero ya le estaban, ya caminando nomás y mirando, ya se imaginaban cuando lo tuvieran. Entonces, a ver, la invasión ilegal del territorio tuvo una perspectiva totalmente económica y de depredación, ¿no? Fue un negocio, uno de los negocios inmobiliarios más grandes de la historia, y eso hay gente que se ha encargado de estudiarlo hoy en día con números y estadística. No es que lo digo yo. No. Entonces, bueno, luego de esa ruptura, nuestro pueblo quedó totalmente... primero que oculto, asustado, porque fue mucho dolor, mucha gente que murió, mucha gente que se esclavizó, muchas familias que fueron rotas, niños que le sacaron a sus madres y que nunca los volvieron a ver, parejas que fueron separadas y tampoco se encontraron nunca más, hermanos que nunca más supieron qué fue de sus hermanos. Entonces, ese dolor yo creo que todavía está arraigado muy dentro de todos los descendientes, porque los han escuchado a sus abuelos, a sus tatarabuelos, o sea, sus abuelos a su vez escuchaban a sus tatarabuelos contar de esto, porque estamos hablando de 4 o 5 generaciones, no son tantas. Es decir, la historia está muy, muy viva, todavía no ha habido un pedido de perdón de todo lo que sucedió, entonces no se han cerrado esas heridas tampoco. Tal cual. Bueno, en aquel entonces, en 1980, mi papá tuvo la visión para empezar a rescatar a toda esta gente, a todos los paisanos, y empezar a hablarles del derecho, contarles qué derechos teníamos y que podíamos volver a organizarnos, y así se comenzaron a conformar las comunidades ranqueles. Ahora, esto es así resumido, ¿no? Sí. Lo de Mariano Rosa fue un punto de inflexión importantísimo, porque yo creo que después de un evento tan grande y un reconocimiento del Estado, ahí sí hubo un reconocimiento del Estado de, bueno, hicimos mal en llevarnos, en profanar la sepultura, robar los restos con todo el ajuar, y ahora le estamos devolviendo al menos algunos huesitos. Hubo un reconocimiento. De hecho, vino gente que ni nosotros invitamos y estuvo en la ceremonia. Entonces, eso es como que recuperó un poco a todos los que estaban ahí medio como, no, yo no sé qué hacer. Eso recuperó un poco el orgullo por la identidad. Entonces ahí se fortaleció bastante. Pero tenemos un problema muy importante nosotros acá, en nuestros territorios, acá, sobre todo en la provincia de La Pampa, que no hay tierras comunitarias, o hay muy pocas tierras comunitarias en donde se pueda establecer una comunidad y recrear su identidad, su cultura. No, recrear, y ojo, no me malentienda la gente lo que yo digo, porque muchos dicen, ay, van a hacer toldos de cuero otra vez. No. Recrear quiere decir empezar a vivir según los valores de nuestros ancestros, que hoy día son más válidos que nunca y hay que rescatar. Entonces, para poder transmitírselo a nuestros chicos, para poder transmitirles nuestros juegos, que se juntan todos los chicos en una plaza de una comunidad ranquel a jugar a la chueca o a bolear. Esas cosas las podés hacer cuando vivís agrupado, pero seguimos siendo víctimas de la dispersión. Nosotros no queremos hacer Ranquelilandia. Claro. Nosotros queremos mostrar cómo somos los ranqueles, cómo sobrevivimos a un genocidio y cómo estamos hoy luchando para recuperar nuestra cultura. Y
quiero preguntarte ahora sí por el Huetripantu Rancul, que es una ceremonia que hemos vivido, pero no quiero ser yo la que lo cuente, quiero que seas vos que nos cuentes. Bueno, nosotros festejamos la renovación del ciclo del Sol. Sí. En el hemisferio sur. Partamos de esa base. Por eso lo hacemos abierto, porque creemos que todos tienen derecho a festejarla, los que hoy viven en el hemisferio sur, vengan de donde vengan. Entonces nosotros lo hacemos abierto porque decimos, gente, nosotros lo hacemos en la fecha que corresponde. Los que quieran venir, vengan. Y lo hacemos juntos. Para eso, bueno, nos reunimos antiguamente, después del retorno de Mariano Rosas, nos reuníamos en Leucó, pero la logística para Leucó es muy grande. No hay nada en Leucó, hay que llegar con micros, hay caminos de tierra. Y post pandemia, o sea, en pandemia, es como que empezamos a hacer pequeñas celebraciones en distintas comunidades. Y bueno, eso quizás nos sirvió también un poco como un empujón para decir, yo ya empecé a hacer la celebración de mi comunidad, ya no puedo dejar de hacerla. Entonces, ahora se prevé los festejos comunitarios en distintos lugares de la provincia o del territorio Ranquel, y si algún día pudiéramos, uno de los 4 días, poder regresar a un festejo, no tiene por qué ser Leucó, pero sí un festejo donde podamos reunirnos todos. Algún día que la logística nos acompañe, que podamos viajar todos para un festejo grande, sería lo ideal. Pero no ha sido malo porque digamos, hacer más festejos, reproducir más festejos, hace que más gente de cada lugar sea más fácil para ellos llegar. Y entonces hay mucha gente que antes no podía llegarse a Leucó y que empezó a acercarse, y gente descendiente, y que empezó a acercarse a las distintas celebraciones porque era su localidad o le quedaba cerca o era mucho más accesible porque podía tomar un colectivo que viajar a Leucó. Igual el sábado dijiste algo que para mí fue mágico, que nos hiciste tomar conciencia de que se estaba realizando la misma celebración en otros puntos de la provincia y que sin saberlo estábamos conectados con otros focos en la provincia en donde estaban intencionando lo mismo. Exacto. Eso me pareció increíble, como que dije, wow, la hermandad, ¿no? Como conectados. Eso es importante porque a la misma hora muchas comunidades están encendiendo ese fuego. Sí. No solo comunidades ranqueles, sino en todo el país. Y todas las comunidades, fíjate que casi todas piden por lo mismo, ¿no? Por sanación de la naturaleza, por cuidado de la naturaleza, por conciencia, para cuidar nuestra tierra, por salud, por abundancia, sabiduría propia para uno poder saber cómo dirigir el pueblo y cuál es el mejor camino a tomar. Entonces, esas intenciones a través de ese fuego y ese humito, que vos viste cómo fue nuestro humo, prendió el fueguito y se fue para arriba enseguida, o sea que no hubo problema. Fue digamos, como le llamamos, una llegada muy clara al Guanupuyú. Y al principio como mucho humo que se sentía como que nos ahumaba a todos. Fue como humo, fuego. Sí. Fue una purificación y después chum para arriba. Enfocó. Sí. Bueno, esas son todas señales que nosotros vamos tomando, que son importantes. Ese fuego es para purificar ese espacio y por eso vos fíjate que nosotros después designamos guardianes que iban cada 1 hora a llevar un tronquito o algo a cuidar, pero siempre en estado de meditación, en estado de respeto para justamente no romper esa purificación que necesitamos al otro día a la salida de Antú. Y bueno, al otro día ya arrancamos nuevamente para el espacio sagrado a recibir a Antú y es importante esa purificación que tuvimos. Viste que antes de recibir a Antú se sahuma a todos los presentes justamente para encontrarnos, digamos, purificados y poder recibir de forma total esa energía que nos da Antú en ese reinicio de ciclo es importante, no es cualquier otro día. Esos 4 días son distintos al resto del año, porque nosotros creemos que el sol viene con toda la fuerza de la renovación del ciclo. Por eso era importante estar en semicírculo, estar mirando al sol,
estar en un estado de apertura espiritual para poder recibir esa energía. A todos nos pasó lo mismo, que hemos quedado, pero algunos han dejado cosas, algunos se sienten más livianos, otros se sienten más pila. vitalizados. Porque a mí este año, otros años me ha pasado que he quedado más planchada, y este año quedé energizada, a pesar de toda la tarea pre y post Huaytripantu. Y bueno, es una vez al año y es importante de a poquito, porque no es que nosotros dijimos, somos espirituales y hacemos... No, estamos aprendiendo todo también. Sí. Y de a poco, año tras año, nos vamos dando cuenta de pequeñas cosas que suman, que nos hacen sentir mejor, y te das cuenta que es un proceso. La cultura es un proceso, ¿no? Y fortalecerla después de que fue casi aniquilada es un proceso muy largo, ¿no? Sí. Y los ranqueles seguimos en eso, a pesar de toda la corriente en contra que tenemos del mundo que se nos viene encima, de las redes, del internet y de todo lo demás. Estamos sabiendo remar contra esa corriente individualista que viene tan en contra, y también usar las redes y usar algunos espacios modernos para poder difundir y resistir sobre todo. Y hablando de esos espacios modernos para resistir, saliéndonos un poco del Huaytripantu, nosotros vinimos hace un par de semanas porque en este espacio se ofrecen actividades para infancias y colegios en donde ustedes explican su cosmovisión, su cultura, su identidad, y me interesa indagar en eso porque quizás va a delatarme un poco mi edad, pero cuando vi las grabaciones yo decía, qué importante esto. En mi etapa de escolarización no lo he vivido y me hubiese encantado que desde el colegio me acercaran, ¿no?, a esta identidad que, por más que no pertenezca a la comunidad, es mía porque soy de La Pampa y no podemos hablar de La Pampa sin tener en cuenta las comunidades de los pueblos originarios. Sin tener en cuenta la raíz de la identidad pampeana, ¿no? Sí. Y acá la ecuación es muy sencilla, porque si nosotros queremos revitalizar y fortalecer nuestra cultura y no pensamos en las niñeces, entonces no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. ¿Dónde está la semilla? ¿No? O el fruto. Nuestros ancestros son nuestras raíces. Nosotros seremos troncos o ramas, pero las semillas que están en los frutos están ahí y hay que cultivarlas. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir nuestros valores si no le enseñamos a nuestros niños, a los niños que hoy viven en nuestro territorio, cómo era esta cultura milenaria? Porque si nuestros niños aprenden todo esto, van a cuidar y valorar esta tierra y la van a defender. Y eso, para mí, es lo más importante, el transmitir esos valores. Vos tenés los videos donde ya se va a mostrar que esta transmisión la hacemos a partir de juegos, danzas, charlas de historia, nuestro circuito de rastrillada donde contamos también la historia. También meter las manos en el barro y hacer como hacían nuestros ancestros, que hacían sus utensilios de cerámica. Y bueno, para los chicos es una experiencia hermosa. Hermosa. No hay, yo creo que no hay un curso que no haya venido y que no haya quedado impactado con las actividades que se hacen y bueno, se la pasa bien porque es un espacio muy alegre, muy lindo para los chicos para disfrutar, muy disfrutable, ¿no? Entonces es una visita interactiva que los enriquece y les enseña haciendo, no sentados mirando o escuchando teoría, sino en la práctica. Involucrándose. María Inés, agradecerte porque es muy lindo escucharte y además como mujer es bueno ver a mujeres en espacios de decisión siendo lonco. Es inspirador, tengo que decírtelo. Y me encantó grabar este capítulo porque nos sentimos muy a gusto. Nada, fue lindo, así que te quiero agradecer a vos y a toda la comunidad porque grabamos con toda la comunidad presente, así que espero que este capítulo les guste.
Un saludo para todas las comunidades ranqueles en territorio y bueno, a Muchimay, entonces nos volveremos a encontrar. Gracias. Mañun Chantul.